Buenos días, hermanos y hermanas. Que la paz de Dios abrace tu vida en este nuevo amanecer. Hoy no estás aquí por casualidad. Este momento tiene propósito. Este instante puede marcar la diferencia en tu día y quizá en mucho más que eso. Porque antes de que salgas a enfrentar tus responsabilidades, tus preocupaciones o tus luchas, necesitas algo esencial: conectarte verdaderamente con Dios. Tal vez te has levantado con cargas en el corazón. Tal vez hay pensamientos que no te dejan en paz. O quizás simplemente sientes que algo falta, aunque no sabes exactamente qué es. Y en medio de todo eso, hoy quiero invitarte a hacer algo distinto. No una oración más por costumbre, sino un encuentro real con el Padre. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. Hazlo con fe, como una señal de que estás aquí con un corazón dispuesto. Y si este mensaje llega a tocar tu alma, no olvides apoyar este contenido con un like y suscribirte para seguir recibiendo palabras que edifiquen tu espíritu. Ahora sí, respira profundo y abre tu corazón. Padre amado, en esta mañana me acerco a ti con humildad. No vengo con palabras perfectas, vengo con lo que soy, con lo que siento, con lo que llevo dentro. Hoy te entrego mi mente, mis pensamientos y todo lo que habita en mi corazón. Quiero que seas tú quien guíe cada paso que dé en este día. Señor, toma el control de mi vida. Reina en mis decisiones, en mis emociones, en cada área que aún no he rendido completamente a ti. Reconozco que tus caminos son más altos que los míos, y aunque a veces no entienda lo que sucede, hoy decido confiar en ti. Dame la paz que no depende de las circunstancias, esa paz que permanece incluso cuando todo parece incierto. Susténtame, Señor, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Alimenta mi alma con tu presencia, fortalece mi interior cuando me sienta débil. Perdóname por las veces que he fallado, por los pensamientos que no te agradan, por las actitudes que no reflejan tu amor. Límpiame, renuévame, haz de mí una persona nueva cada día. Y así como tú me perdonas, hoy también decido soltar toda carga de rencor. No quiero vivir atado al pasado, quiero caminar en libertad. Guíame por el camino correcto, apártame de todo lo que me aleja de ti. Si enfrento tentaciones, dame fuerza para resistir. Si enfrento dudas, recuérdame quién eres tú. Hoy declaro que este día está en tus manos, y aunque no vea todo claro, sé que tú estás obrando en mi vida. Ahora déjame decirte algo. Muy dentro de ti hay una pregunta que quizá nunca has expresado con palabras. Es esa sensación como si estuvieras hablando, pero no recibieras respuesta. Como si tus oraciones subieran, pero no regresaran. Y tal vez en más de una mañana como esta te has preguntado: ¿Dios realmente me está escuchando? No estás solo en ese pensamiento. Muchos han sentido ese mismo silencio, esa espera que parece no terminar, ese cansancio de repetir palabras que ya conoces, pero que a veces ya no sientes. Y aquí es donde todo cambia, porque el problema no es que Dios no escuche, el problema es que muchas veces nadie nos enseñó a conectar realmente con Él. Porque orar no es simplemente hablar, es conectarse. Imagina por un momento que llamas a alguien que amas profundamente, pero en lugar de hablar desde tu corazón, solo repites un mensaje que ya tienes preparado. No escuchas, no haces pausas, no esperas respuesta, simplemente terminas y te vas. ¿Podrías llamar a eso una conversación real? Eso mismo, muchas veces, es lo que ocurre en nuestra relación con Dios. Decimos muchas palabras, pero no nos detenemos a sentir. Repetimos frases, pero no abrimos el corazón. Hablamos, pero no permanecemos. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué todo sigue igual? ¿Por qué no sentimos su presencia? ¿Por qué parece que nada cambia? Pero hoy quiero que entiendas algo que puede transformar tu vida espiritual. Dios no está buscando oraciones largas, ni palabras elegantes, ni discursos perfectos. Dios está buscando un corazón sincero, un corazón que diga: Señor, aquí estoy, así como soy, sin máscaras, sin filtros. Porque cuando dejas de intentar hacerlo perfecto y comienzas a hacerlo real,
algo empieza a cambiar dentro de ti. Tal vez hoy te levantaste sin fuerzas, sin ganas, con preocupaciones que pesan más de lo normal. Quizá hay situaciones en tu familia que te inquietan, decisiones que no sabes cómo tomar o cargas que has llevado por demasiado tiempo. Y en medio de todo eso, la oración no es una obligación, es una puerta que cuando decides abrirla de verdad, te lleva a un lugar donde ya no estás solo. Un lugar donde puedes descansar, donde puedes soltar lo que te duele, donde puedes simplemente ser tú delante de Dios. Hoy no necesitas impresionar a Dios, no necesitas buscar palabras complicadas, no necesitas demostrar nada, solo necesitas detenerte un momento y hablar con Él como hablarías con alguien que te ama profundamente. Puedes empezar con algo tan simple como: Padre, aquí estoy. Y hacer una pausa, sí, una pausa real. Sin apuro, sin llenar el silencio. Porque muchas veces evitamos el silencio, pero es ahí donde Dios empieza a hablar al corazón. Escucha esto con atención. Dios no está lejos. Dios no está ignorándote. Dios no está en silencio por indiferencia. Él está esperando que no solo le hables, sino que te quedes con Él. Que no solo pidas, sino que también escuches. Que no solo busques respuestas, sino que busques su presencia. Y quizá hoy no necesitas un milagro inmediato, ni una señal extraordinaria. Tal vez lo que más necesitas es un cambio profundo pero sencillo. Pasar de hablar por costumbre a hablar con intención. Pasar de repetir a sentir. Pasar de correr a permanecer. Si en este momento sientes que algo dentro de ti está despertando, si sientes que quieres acercarte a Dios de una manera diferente, entonces hazlo ahora mismo. No mañana, no después. Ahora, cierra tus ojos si puedes y desde lo más profundo de tu corazón dile: Señor, quiero conocerte de verdad. Y si esta decisión es sincera, si este momento está tocando tu vida, escríbelo nuevamente como una señal de fe. Paz en Cristo. Porque a veces un paso pequeño abre la puerta a un cambio grande. Pero hay algo más que necesitas entender. Hay algo que sucede sin que nos demos cuenta y puede estar afectando profundamente tu manera de orar. Y eso que muchas veces no notamos es que la oración poco a poco puede volverse automática. Empiezas con intención, pero con el tiempo, sin darte cuenta, todo se vuelve rutina. Tus labios se mueven, pero tu corazón está distraído. Tus palabras salen, pero tu interior está en otro lugar. Y no es porque no ames a Dios, es porque te acostumbraste. Te acostumbraste a repetir, te acostumbraste a hacerlo igual, te acostumbraste a no detenerte. Y ahí es donde algo tan sagrado empieza a perder fuerza. Pero hoy se te está dando una oportunidad diferente. No para que hagas más, sino para que vuelvas a sentir. Porque cuando la oración deja de ser un hábito vacío y se convierte en un encuentro real, todo dentro de ti comienza a alinearse. No de un momento a otro, no con ruido, sino en lo profundo. Piensa en esto. Dios no está esperando que hables mejor, ni que sepas más, ni que tengas todo resuelto. Dios está esperando que seas genuino, que te acerques sin pretender, sin esconder, sin intentar aparentar algo que no eres. Porque cuando te presentas tal como estás, es cuando realmente comienza la transformación. Y tal vez por mucho tiempo pensaste que no sabías orar, que te faltaban palabras, que no eras suficiente, que otros lo hacían mejor que tú. Pero la verdad es esta: no existe una oración más poderosa que la que nace de un corazón sincero. Aunque sea corta, aunque sea sencilla, aunque solo diga: Señor, ayúdame. A partir de hoy, intenta algo diferente. No empieces corriendo, no llenes todo con palabras. Detente, respira y antes de decir cualquier cosa, toma conciencia de que Dios está contigo en ese mismo instante. No lejos, no después, no cuando todo mejore, ahora. Y desde ese lugar, desde esa certeza, deja que tu oración fluya, sin presión, sin estructura forzada, sin miedo a equivocarte, porque no estás siendo evaluado, estás siendo escuchado.
Y mientras avanzás en este nuevo camino, vas a comenzar a notar algo distinto. Tal vez no lo puedas explicar de inmediato, pero lo vas a sentir. Una paz más estable, una confianza más firme, una manera diferente de enfrentar lo que antes te inquietaba. No porque todo cambió afuera, sino porque algo cambió dentro de ti. Y ahí, justo ahí, es donde muchas personas se detienen sin darse cuenta, pero tú no. Porque lo que viene ahora es aún más profundo y puede marcar un antes y un después en tu manera de acercarte a Dios. Porque cuando empiezas a permanecer en lugar de solo hablar, descubres que hay una voz suave que no grita, pero guía. No siempre responde como esperas, pero siempre responde como necesitas. Y en ese proceso, algo dentro de ti se vuelve más sensible, más atento, más dispuesto. Comienzas a reconocer su dirección en lo simple, en lo cotidiano, en lo que antes pasabas por alto. Y es ahí donde entiendes que Dios nunca estuvo lejos. Hay algo muy hermoso que a menudo pasamos por alto, y es que cuando oras con sinceridad, no solo hablas con Dios, sino que también comienzas a escucharte a ti mismo. Comienzas a darte cuenta de lo que realmente está ocurriendo en tu interior. Los miedos que has evitado, los deseos que nunca te atreviste a admitir, y en ese proceso Dios comienza a obrar no solo fuera de tus circunstancias, sino dentro de ti. Cuando la oración se convierte en un ritual, puedes terminarla en pocos minutos sin que nada cambie. Pero cuando la oración se convierte en un encuentro, puedes quedarte en silencio y sentir una paz que no puedes explicar. Un alivio que no viene de que todos los problemas se resuelvan, sino de que ya no tienes que cargarlos solo. Puede que pienses que no tienes tiempo, que la vida es demasiado ocupada, que hay demasiadas cosas por hacer, pero piensa en esto un momento. Si tienes tiempo para preocuparte, también tienes tiempo para orar, porque ambos comienzan en el mismo lugar, los pensamientos en tu mente. Solo que uno te lleva al cansancio y el otro te lleva a la paz. El problema no es cuánto tiempo tienes, sino cómo usás esos momentos. Y a veces solo unos minutos con un corazón verdaderamente presente valen más que horas con una mente distraída, porque Dios no mide el tiempo que oras. Él mira cómo te acercas a Él. Hay una imagen muy simple que puedes guardar en tu corazón. La oración es como abrir una puerta. Puedes estar frente a esa puerta cada día, puedes tocarla, puedes hablar de ella, pero si no la abres realmente, nunca entrarás en lo que te espera dentro. Y muchos de nosotros estamos justo frente a esa puerta sin darnos cuenta de que solo se necesita una pequeña decisión, una pausa, una sinceridad para que todo cambie. Dios no te pide palabras perfectas. No exige que entiendas todo antes de acercarte a Él. Solo espera que abras tu corazón. Y eso a veces es lo más difícil, porque abrir el corazón significa soltar el control, soltar la imagen que intentás mantener, soltar el miedo a ser herido y confiar en que cuando haces eso delante de Dios, no serás juzgado, sino recibido. Y cuando comienzas a orar de esa manera, te das cuenta de que la oración ya no es algo que tienes que hacer, sino un lugar al que quieres ir. Y ya no es una tarea, sino un refugio. Ya no es una obligación religiosa, sino una relación viva que puedes llevar contigo durante todo el día. No solo en los momentos en que cierras los ojos. Puedes orar cuando estás conduciendo, cuando estás cocinando, cuando estás caminando, cuando estás sentado solo y te sientes vacío. Y en esos momentos no necesitas palabras grandes, solo necesitas hablar como hablarías con alguien que siempre te escucha, porque eso es exactamente lo que Él está haciendo. Puede que no veas cambios inmediatos, puede que tus circunstancias sigan ahí, pero lo que comenzará a cambiar es la forma en que las enfrentas. Porque cuando sabes que no estás solo, cuando sabes que hay alguien caminando contigo, incluso los días más difíciles ya no son como antes. Hoy no quiero que intentes orar más, quiero que ores más verdadero, no más largo, sino más profundo, no más hermoso, sino más sincero, porque es ahí, en esa simplicidad llena de verdad,
donde comenzarás a experimentar algo que quizás antes te perdiste. La verdadera presencia de Dios en tu vida. Si sientes que te has acostumbrado demasiado a una forma antigua de orar, si reconoces que has hablado mucho, pero no te has conectado realmente, este puede ser el momento de detenerte un poco. No para sentir culpa, sino para comenzar de nuevo. Porque con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay un nuevo comienzo. Y siempre hay una puerta abierta esperando que entres. Y si quieres marcar este momento, si quieres decirle a Dios que ya no quieres orar como antes, sino entrar en algo más real y más profundo, entonces ahora mismo puedes susurrar o escribir una palabra simple como un compromiso desde tu corazón, no para que otros lo vean, sino para que tú mismo recuerdes que has decidido cambiar, comenzar un nuevo camino, donde la oración ya no es un ritual, sino un encuentro real entre tú y Dios. Hay algo muy hermoso, pero también muy fácil de malinterpretar en la vida de oración. Y es cuando Jesús nos enseñó a comenzar con dos palabras simples: Padre nuestro. Y puede que hayas escuchado esa frase tantas veces que se ha vuelto familiar. Pero precisamente por esa familiaridad a veces dejamos de reconocer el profundo poder que está contenido en esas dos palabras. Porque cuando lo llamas Padre, no solo estás diciendo un título, estás entrando en una relación. Y no es una relación distante. No es una relación basada en el miedo o en rituales, sino una relación cercana, donde tienes permiso para acercarte, para hablar con sinceridad, para ser tú mismo sin tener que esconderte o fingir. Puede que en la vida hayas tenido relaciones que te han hecho estar a la defensiva, tener que pensar antes de hablar, medir cada palabra por miedo a ser mal interpretado o herido. Y poco a poco llevas esa misma forma a la oración. Te acercas a Dios como un desconocido. Intentás hablar bien, hablar bonito, hablar lo suficiente, pero no te atreves a decir la verdad. Pero Jesús no nos enseñó a orar a un Dios lejano. Nos enseñó a orar a un Padre. Y un Padre verdadero no se preocupa por si su hijo habla de manera perfecta o no, sino por si su hijo se acerca, si abre su corazón, si cree que es amado. Intenta imaginar a un niño cuando tiene miedo. No necesita preparar un discurso, no necesita pensar qué palabras usar. Simplemente corre hacia sus padres. Y en ese momento lo importante no son las palabras que dice, sino la confianza de que ese es un lugar seguro, un lugar donde es protegido. Y tal vez lo que necesitas aprender de nuevo hoy no es cómo orar mejor, sino cómo creer que puedes acercarte a Dios como un niño, a su Padre, sin llevar perfección, sino llevando la verdad, sin llevar respuestas, sino llevando preguntas, sin llevar fuerza, sino llevando incluso tu debilidad. Puede que hayas pensado que necesitas ser mejor antes de acercarte a Dios, que debes cambiar, resolver todos tus problemas, volverte más digno, y entonces postergas la oración, mantienes distancia, esperas un mejor momento, pero la verdad es que si esperas a ser perfecto para acercarte a Dios, nunca lo harás. Porque la relación con Dios no comienza con tu perfección, sino con su amor. Y ese amor no espera que cambies para venir a ti, sino que viene a ti cuando aún estás cansado, perdido, sin saber qué hacer después. Y es precisamente en esos momentos cuando la palabra Padre adquiere más sentido que nunca. Hay una gran diferencia entre orar a alguien a quien crees que debes agradar y orar a alguien de quien sabes que te ha amado desde antes. Y cuando entiendes eso, ya no oras desde la presión, sino desde la libertad. Ya no intentas impresionar, sino que comienzas a conectarte. Ya no temes hablar mal, sino que te atreves a decir la verdad. Y cuando comienzas a orar así, te das cuenta de que no necesitas ir a ningún lugar lejano para encontrar a Dios. No necesitas crear un espacio especial. No necesitas esperar una emoción especial, porque Él ya está ahí, justo donde estás, en el momento que estás viviendo. Solo depende de si te detienes a reconocerlo o no. Puede que estés sentado solo esta mañana. Puede que estés por comenzar un día cuyo rumbo no conoces.
puede que lleves preocupaciones que nadie conoce. Y es precisamente en ese momento cuando puedes decir algo muy simple pero muy real: Padre, aquí estoy. Y no necesita añadir nada más en ese instante, porque con solo reconocer que Él es Padre, todo ya comienza a cambiar. Porque cuando lo llamas Padre, te estás recordando a ti mismo que no estás solo, que no tienes que cargar todo por ti mismo, que hay alguien que te ve, que te entiende, que camina contigo, incluso cuando no lo sientes claramente. Y tal vez te pregunte que si Él es Padre, ¿por qué hay momentos en que aún te sientes abandonado? ¿Por qué hay momentos en que oras y no ves nada? Y esa es una pregunta muy real, pero como en cualquier relación, hay momentos en los que no sientes la presencia. Y eso no significa que no exista, sino que tal vez necesitas aprender a confiar incluso cuando no ves. Un niño no deja de llamar a sus padres solo cuando los ve. Confía en que están ahí, incluso cuando no los ve. Y esa confianza es lo que crea seguridad en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere construir en ti. Una confianza que no depende de emociones, sino de la verdad de que Él es tu Padre. Puede que hayas orado como un extraño, pero hoy puedes comenzar a orar como un hijo, sin perfección, sin preparación, solo con verdad. Y verás que la oración deja de ser una tarea pesada y se convierte en un lugar al que quieres volver. Un lugar donde puedes descansar, un lugar donde puedes ser tú mismo. Deja que esto repose un poco en tu corazón, sin prisa, sin intentar entenderlo todo. Solo permanece con ello, que no estás hablando con una pared, no estás hablando al vacío, estás hablando con un Padre y Él te está escuchando, no porque hables bien, sino porque eres su hijo. Y si hoy quieres comenzar a orar de esa manera, no como una obligación, sino como una relación, entonces ahora mismo, donde estás, puedes decir algo muy simple pero muy real, como un comienzo para un nuevo camino, y puedes decir en tu corazón: Padre, creo que tú estás aquí. Y desde ese momento, tu oración ya no será como antes, porque ya no estás orando a un desconocido, sino a tu propio Padre. Hay un momento muy importante en la oración que muchos de nosotros solemos pasar por alto, no porque no lo sepamos, sino porque tenemos demasiada prisa por llegar a la parte de pedir. Y es cuando nos detenemos para honrar a Dios, para mirarlo a Él antes de mirar nuestros problemas. Y ese momento, aunque muy simple, puede cambiar completamente la manera en que percibes todo lo que está ocurriendo en tu vida. Cuando Jesús enseñó: santificado sea tu nombre, no solo nos estaba enseñando a decir una frase bonita, sino que nos estaba invitando a cambiar el orden dentro de nuestro corazón. Porque muchas veces comenzamos la oración con preocupaciones, presiones, cosas no resueltas. Y cuando hacemos eso, esos problemas se vuelven más grandes, más pesados, ocupan todo el espacio dentro de nosotros. Y sin darnos cuenta los colocamos en el lugar que solo Dios debería ocupar. Pero cuando comienzas honrándolo a Él, cuando te detienes para decir: Señor, ¿quién eres tú?, algo empieza a cambiar. No inmediatamente en las circunstancias externas, sino dentro de ti, porque tu perspectiva comienza a ajustarse. Ya no miras a Dios a través de tus problemas, sino que comienzas a mirar tus problemas a la luz de Dios. Imagina que estás frente a una montaña muy grande, y si solo la miras a ella, te sentirás abrumado. Pensarás que no puedes superarla, te sentirás pequeño, débil, y tal vez querrás rendirte desde el principio. Pero si te girás y mirás el cielo inmenso detrás de ella, te darás cuenta de que esa montaña ya no ocupa todo tu campo de visión. Sigue ahí, pero ya no es todo. Y eso es exactamente lo que sucede cuando honras a Dios en la oración. No niegas el problema, no finges que todo está bien, pero colocas a Dios por encima del problema. Te recuerdas a ti mismo que Él es más grande, más alto, que está por encima de todo lo que enfrentas. Y cuando haces eso, tu corazón comienza a aligerarse, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no lo llevas solo. Puede que te hayas acostumbrado a acercarte a Dios solo cuando necesitas algo,
Hizo o no está mal, porque Él es Padre y quiere cuidarte. Pero si tu oración gira únicamente en torno a necesidades, puedes perderte lo más importante, que es Él mismo. Porque antes de darte algo, Él quiere que reconozcas quién es Él. Honrar no es porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Porque al honrar, estás reordenando tu interior. Estás diciendo: Señor, tú sigues siendo Dios, sin importar cómo me sienta, sin importar mi situación. Y en ese reconocimiento, la fe comienza a construirse. No a partir de lo que ves, sino de lo que sabes que es verdad. Hay días en que despiertas con muchos pensamientos, muchas preocupaciones, y antes de darte cuenta, tu mente ya está atrapada en cientos de cosas que resolver. Y si comienzas a orar en ese estado sin detenerte a honrar a Dios, puedes simplemente añadir más presión a tu oración. Puedes estar hablándole de tus problemas sin permitirle hablarte de quién es Él. Pero si te detienes un momento, si respiras profundamente y dices: Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú no cambias. Estás haciendo más que decir palabras bonitas. Estás recordándole a tu alma verdades que quizás olvidaste en los días difíciles. Porque la verdad es que olvidamos con facilidad. Olvidamos que Dios ya nos ha ayudado a superar cosas que parecían imposibles. Olvidamos que Él abrió camino cuando no veíamos salida. Olvidamos que estuvo ahí en nuestros momentos más débiles. Y cuando olvidamos, el miedo crece. La duda entra y nuestra oración se vuelve pesada. Honrar es una manera de recordar, no solo con la mente, sino con todo el corazón. ¿Recuerdas quién es Él? ¿Recuerda lo que ha hecho? Y en ese proceso, aquello que enfrentás deja de ser el centro, Dios se convierte en el centro. Y cuando eso sucede, todo comienza a cambiar desde dentro. Puede que estés enfrentando un problema que no sabes cómo resolver. Puede que hayas intentado muchas cosas sin ver resultados. Y es natural querer llevar eso a Dios, querer pedirle ayuda. Y eso está bien. Pero antes de pedir, detente un momento. Míralo a Él. Deja que tus primeras palabras no sean: Señor, ayúdame. Sino: Señor, tú eres grande. Y verás que incluso la manera en que pides comenzará a cambiar. Porque cuando miras el problema primero, pides desde la ansiedad, desde la presión, desde el miedo. Pero cuando miras a Dios primero, pides desde la fe, desde la confianza, desde la paz. Y eso no solo cambia tus emociones, sino también la manera en que caminas después de orar. Hay algo muy hermoso que puedes empezar a practicar desde hoy. Y es que cada vez que ores, dediques los primeros minutos solo a honrar a Dios. Sin prisa, sin pasar rápidamente a pedir. Simplemente quedarte ahí, hablándole de quién es Él. Y te darás cuenta de que en esos minutos, tu corazón comienza a calmarse. Tu mente se aclara. Y empiezas a percibir su presencia de una manera más profunda. No necesitas palabras complicadas. No necesitas seguir una fórmula. Solo habla desde lo que sabes de Él, desde lo que has experimentado, desde lo que crees. Y si no sabes por dónde empezar, puedes decir algo muy simple como: Señor, tú eres bueno. Y dejar que esa frase permanezca en tu corazón por un momento, para que no sea solo palabras, sino una verdad que estás abrazando. Y cuando haces eso, te darás cuenta de que la oración deja de ser un lugar donde solo llevas cargas. Y se convierte también en un lugar donde recibes fuerza. No solo un lugar donde expresas necesidades, sino donde eres recordado de cosas más firmes que tus circunstancias. Es ahí, en esa honra simple pero sincera, donde comienzas a entrar en una nueva profundidad en tu relación con Dios. Si hoy quieres intentar esto, si quieres cambiar la manera en que comienzas tu oración, entonces ahora mismo puedes detenerte un momento, sin prisa, y decirle a Dios algo que no sea sobre tu problema, sino sobre Él, como un nuevo comienzo, como una forma de reordenar el centro de tu corazón.
Y cuando hagas eso, verás que aunque las circunstancias no hayan cambiado, tú ya no eres el mismo, porque has comenzado a ver todo desde una perspectiva diferente. Una perspectiva donde Dios ya no está detrás de tu problema, sino por encima de todo. Hay un paso en la oración que para muchas personas es el más difícil, no porque no lo entiendan, sino porque no quieren soltar. Y es cuando decimos, hágase tu voluntad. Porque en esa frase tan simple hay una invitación profunda que no siempre estamos dispuestos a aceptar. Y es la invitación a soltar el control. A menudo venimos a Dios con un plan ya formado en nuestra mente, con deseos muy específicos, con respuestas que esperamos que Él diga sí. Y si somos sinceros, muchas veces nuestra oración no es buscar la voluntad de Dios, sino intentar convencerlo de que esté de acuerdo con la nuestra. Como si estuviéramos presentando una propuesta y esperando su aprobación. Pero Jesús nos enseñó un camino diferente. Un camino que no comienza con el control, sino con la rendición. Que no comienza con imponer, sino con confiar. Porque cuando dices, hágase tu voluntad, estás diciendo, Señor, no veo todo, pero tú ves. No entiendo todo, pero tú entiendes, y elijo confiar en que lo que tú quieres es mejor que lo que yo estoy sosteniendo. Y ese es el lugar donde ocurre la verdadera batalla, no en las circunstancias externas, sino dentro de ti. Porque soltar no es fácil, especialmente cuando estás acostumbrado a controlar, cuando estás acostumbrado a decidir por ti mismo, cuando estás acostumbrado a pensar que si no sostienes todo con fuerza, todo se derrumbará. Puede que estés aferrándote a un plan para tu futuro, puede que estés intentando controlar una relación, puede que estés preocupado por una decisión y no sabes qué camino tomar. Y en todo eso sientes que si sueltas, perderás seguridad. Pero la verdad es que a veces es precisamente ese aferrarte lo que te impide recibir algo mejor que Dios está preparando. Imagina que estás sosteniendo algo con fuerza en tu mano. Lo aprietas tanto que no queda espacio. Y alguien quiere poner en tu mano algo mejor, pero no puedes recibirlo porque tu mano está llena. Y muchas veces en nuestra vida espiritual somos así. Oramos por algo nuevo, pero no estamos dispuestos a soltar lo viejo. Hágase tu voluntad. No es una frase para decir por decir. Es una decisión que debes vivir. Y esa decisión no es una sola vez, sino cada día. Cada vez que enfrentas una elección, cada vez que te encuentras con algo incierto, cada vez que sientes el impulso de controlar todo a tu manera, esto no significa que no puedas tener sueños. No significa que no puedas pedir. No significa que debas renunciar a tus deseos, sino que los colocas bajo algo más grande, que es la voluntad de Dios. Y confías en que si Él cambia tu dirección, no es porque quiera quitarte algo bueno, sino porque quiere guiarte hacia algo mejor. Puede que hayas pasado por momentos en los que las cosas no salieron como planeabas. Puertas que esperabas que se abrieran se cerraron. Cosas por las que oraste no sucedieron. Y en esos momentos tal vez te sentiste decepcionado, incluso herido. Pero si miras atrás, quizás puedas reconocer que hay cosas que, si hubieran ocurrido como querías, tal vez no estarías donde estás hoy. Porque hay caminos que solo cuando los recorres entiendes por qué Dios no te dejó tomar otro. Hay puertas que solo cuando se cierran te das cuenta de que detrás de ellas no estaba lo que pensabas. Y hay esperas que solo cuando las atraviesas comprendes que no eran retrasos, sino preparación. Hágase tu voluntad es una oración de fe madura, no una fe basada en emociones, sino en confianza. No una fe solo cuando todo va bien, sino una fe que incluso cuando no entiendes, incluso cuando no ves, eliges creer que Dios está haciendo lo mejor para ti. Puede que estés en una etapa en la que todo es incierto, no sabes cuál es el siguiente paso, no sabes qué decisión es la correcta, y eso te inquieta, te quita el sueño, llena tu mente. Pero tal vez lo que necesitas no es una respuesta inmediata, sino una rendición más profunda, una confianza de que incluso cuando no ves el camino, Dios sigue guiando. Cuando oras, hágase tu voluntad, no pierdes nada. Te colocas en una posición más segura,
porque ya no tienes que cargar con la responsabilidad de saberlo todo, de controlarlo todo, de asegurarte de que todo salga según el plan. Se lo entregas a Dios. Y en ese acto de entrega encuentras paz. Hay una paz muy diferente entre intentar controlar todo y confiar en que Dios está en control. La primera es frágil, fácil de romper porque depende de las circunstancias. Pero la segunda es más profunda, más firme, porque no depende de lo que está pasando, sino de aquel que sostiene todo. Hoy, tal vez no necesitas cambiar tus circunstancias, tal vez no necesitas tener todas las respuestas, pero puedes hacer algo muy simple y muy poderoso. Decirle a Dios que estás dispuesto a soltar. No porque entiendas todo, sino porque confías, no porque estés seguro, sino porque sabes que Él es Padre. Y puedes comenzar con una oración muy simple, no larga, no complicada, solo verdadera. Como Señor, no entiendo todo, pero confío en ti y elijo tu voluntad en lugar de la mía. Y quizás en ese momento no verás cambios inmediatos, pero dentro de ti algo comenzará a moverse, algo comenzará a aligerarse, porque ya no tienes que sostenerlo todo tú solo. Si estás aferrándote a algo con demasiada fuerza, si estás intentando controlar algo que te está cansando, tal vez hoy sea el día de abrir un poco la mano, no para perder, sino para recibir, no para rendirte, sino para ser guiado. Y cuando hagas eso, te darás cuenta de que la voluntad de Dios no es algo que temer, sino el lugar más seguro donde puedes estar. Y si quieres marcar esa decisión, si quieres decirle a Dios que estás listo para entrar en una vida que ya no esté guiada por el miedo o la necesidad de controlar, entonces ahora mismo puedes susurrar una frase muy simple pero muy verdadera, como una rendición desde lo profundo de tu interior. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y deja que esa frase no sea solo palabras, sino que se convierta en una nueva dirección para tu vida. Hay una oración muy simple pero que toca las preocupaciones más profundas del ser humano. Y es cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Y puede que hayas escuchado esa frase tantas veces que se ha vuelto familiar. Pero si te detienes un momento y realmente reflexionás, te darás cuenta de que en esas palabras no solo hay una necesidad de alimento, sino también una invitación a vivir de una manera completamente diferente. Porque normalmente no vivimos en el día de hoy, vivimos en el mañana, en la próxima semana, en el próximo año, y nuestra mente siempre es arrastrada hacia adelante, siempre preocupada por lo que aún no ha sucedido, siempre tratando de resolver problemas que todavía no han llegado. Y en ese proceso perdemos la paz del presente. Puede que te hayas despertado por la mañana y hayas sentido inmediatamente una presión invisible sobre ti. No por algo que está ocurriendo en ese momento, sino por todo lo que podría suceder en el futuro. Facturas por pagar, decisiones que aún no has tomado, situaciones inciertas, y antes de que el día realmente comience, ya te sientes cansado. Pero cuando Jesús nos enseñó a pedir el pan de cada día, nos estaba enseñando un principio diferente: aprender a confiar día a día, no porque el futuro no sea importante, sino porque no fuiste creado para cargar todo el futuro dentro de ti al mismo tiempo. Piensa en esto un momento. Si tuvieras que comer toda la comida de una semana en un solo día, no podrías soportarlo. Tu cuerpo no está diseñado para procesar tanto de una sola vez. Y de la misma manera, tu alma no fue creada para cargar todas las preocupaciones del futuro en un solo día. Sin embargo, hacemos eso. Intentamos comer por adelantado las preocupaciones de mañana. Tratamos de resolver lo que aún no ha pasado. Llevamos cargas que todavía no han llegado y las ponemos sobre nuestros hombros. Y luego nos preguntamos por qué estamos agotados, por qué perdemos la paz, por qué nuestra oración está llena de presión en lugar de confianza. El pan de cada día es una invitación a regresar al presente, no para ignorar el futuro, sino para colocarlo en su lugar correcto. Porque cuando vives cada día con Dios, no necesitas saber todo lo que va a pasar, solo necesitas saber que Él estará allí cuando llegues. Puede que estés preocupado por las finanzas, por el trabajo,
por la familia. Y esas preocupaciones son reales, nadie lo niega. Pero lo que Dios quiere enseñarte no es negar la necesidad, sino cambiar la forma en que la llevas. Pasar de intentar cargarla por ti mismo a confiar en que Él proveerá paso a paso. Jesús habló de las aves del cielo y de los lirios del campo, que no se preocupan por el mañana y aún así son cuidados. Y no dijo eso para que te vuelvas pasivo, sino para que entiendas que hay un cuidado más grande de lo que puedes ver. Una provisión que no viene de tu esfuerzo, sino de su fidelidad. Puede que estés acostumbrado a pensar que todo depende de ti, que si no te esfuerzas, no controlas, no te preocupas, todo se derrumbará. Pero eso te mantiene en un estado constante de tensión, un estado en el que nunca descansás realmente, ni siquiera cuando oras. Pero el pan de cada día te invita a entrar en un ritmo diferente, un ritmo en el que haces tu parte, pero no cargas la parte de Dios, en el que actúas, pero no te obsesionás con el resultado, en el que oras no desde la ansiedad, sino desde la confianza de que Él sabe lo que necesitas antes de que lo digas. Hay algo muy práctico que puedes comenzar a notar. La mayoría de las cosas que te preocupan no suceden como las imaginas. Y muchas de las cosas que sí suceden llegan cuando no estás preparado. Y si miras atrás, verás que en esos momentos saliste adelante. No porque lo controlaste todo, sino porque hubo una ayuda que llegó en el momento preciso. Eso es el pan de cada día. No todas las respuestas por adelantado, sino lo suficiente para hoy. No una garantía para cada situación, sino una presencia en cada paso. Y cuando comienzas a vivir así, descubres que ya no necesitas saberlo todo para tener paz. Solo necesitas saber que no caminas solo. Puede que estés en una etapa en la que sientes escasez. No solo material, sino emocional. De fuerzas, de esperanza. Y en esos momentos la oración, danos hoy nuestro pan de cada día, se vuelve muy real. Porque no necesitas una gran reserva. Solo necesitas lo suficiente para avanzar hoy. Y lo más hermoso es que Dios nunca llega tarde. No siempre llega temprano según lo que tú quisieras, pero siempre llega en el momento en que lo necesitas. Y cuando miras atrás, ves que hubo días en los que pensabas que no podrías seguir, pero te levantaste. Caminaste, continuaste, y no fue porque eras fuerte, sino porque fuiste sostenido. Hay una gran libertad cuando aprendes a vivir día a día. Cuando dejas de estar obsesionado con controlar el futuro. Cuando dejas de cargar pesos que aún no han llegado. Cuando comienzas a confiar en que si Dios estuvo contigo ayer, también estará contigo hoy. Y también estará contigo mañana. Eso no significa que no planifiques. No significa que no te prepares. Sino que no pones tu confianza en el plan, sino en aquel que te guía a través de él. Y cuando haces eso, incluso si el plan cambia, puedes permanecer en paz. Hoy, tal vez no necesitas un gran milagro. Tal vez no necesitas todas las respuestas. Pero sí necesitas algo muy simple y profundo. Suficiente fuerza para hoy. Suficiente esperanza para hoy. Suficiente paz para hoy. Y eso es exactamente lo que Dios promete darte cuando vienes a Él. Y quizá ahora mismo puedes detenerte un momento y decirle a Dios algo muy simple pero muy verdadero. No sobre todo lo que te preocupa del futuro, sino sobre el día de hoy. Como Señor, hoy te necesito. Y dejar que esas palabras permanezcan en tu corazón por un momento, hasta que se conviertan en una verdad que estás abrazando. Porque cuando aprendes a vivir así, día a día, paso a paso, te das cuenta de que no necesitas cargar toda la vida en un solo momento. Solo necesitas caminar con Dios en el día de hoy. Y el mañana tendrá su propio lugar. Porque aquel que te ha sostenido hasta aquí no te dejará a mitad del camino. Y si hoy quieres comenzar a vivir de esa manera, no arrastrado por la preocupación del mañana, tú sumendando, sino sostenido por la presencia de Dios hoy. Puedes susurrar una frase muy simple pero muy real, como una entrega. Señor, confío en ti para hoy.
Y desde ese momento verás que aunque las circunstancias no cambien de inmediato, tu corazón ya ha comenzado a entrar en una paz que antes no tenía. Hay una parte en la oración que muchas personas intentan pasar rápidamente. No porque no sea importante, sino porque toca los lugares más profundos de nuestro corazón. Y es cuando decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si te detienes un momento para sentir realmente esa frase, te darás cuenta de que no es solo una petición, sino un compromiso, una decisión, un paso que no siempre es fácil, porque pedir perdón es algo que nos resulta más fácil decir. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que hemos fallado, sabemos que necesitamos gracia. Y cuando venimos a Dios, podemos decir fácilmente, Señor, perdóname, porque lo necesitamos, lo anhelamos. Sabemos que no podemos vivir sin su perdón, pero la parte siguiente es mucho más difícil, porque ya no es solo algo que recibimos, sino algo que debemos dar. Ya no es algo que pedimos, sino algo que debemos hacer. Y es perdonar a otros, especialmente a aquellos que nos han herido, los que dijeron palabras que no podemos olvidar, los que dejaron heridas que hasta hoy todavía duelen. Puede que estés guardando dentro de ti una historia que nadie conoce, un recuerdo que cada vez que vuelve te pesa. Puede ser alguien que te decepcionó, alguien en quien confiaste pero te hirió. Puede ser una palabra, una acción, una traición que nunca has superado realmente. Y has aprendido a seguir adelante. Pero en lo profundo, eso sigue ahí. Y cuando te presentas ante Dios para orar, llevas todo eso contigo. Puede que no lo digas en voz alta, pero está ahí, como una pared invisible, como algo que no te permite abrirte completamente. No porque no quieras acercarte a Dios, sino porque hay partes de tu corazón que siguen cerradas. Jesús sabía eso. Y dijo claramente que cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdona. No porque esa persona lo merezca, sino porque tú necesitas libertad. Porque el perdón no comienza cuando el otro cambia, sino cuando tu corazón es liberado. Hay algo que solemos malinterpretar. Pensamos que perdonar significa olvidar. Significa actuar como si nada hubiera pasado. Significa aceptar lo incorrecto. Pero no es así. El perdón no cambia el pasado, pero cambia la manera en que el pasado te afecta. No dice que no dolió, pero dice que ese dolor ya no te controlará. Cuando no perdonas, lo que retienes no es solo el recuerdo, sino también las emociones ligadas a él. La ira, la amargura, el dolor. Y con el tiempo eso no solo afecta tu relación con los demás, sino también tu relación contigo mismo y con Dios. Es como si llevaras un peso dentro de ti y cada día sigues cargándolo. Puedes acostumbrarte a esa sensación, puedes aprender a vivir con ello, pero sigue cansándote, sigue ralentizándote, sigue impidiéndote caminar con la ligereza para la que fuiste creado. Perdonar no es fácil, especialmente cuando la herida es reciente, cuando el dolor es real. Cuando sientes que si sueltas perderás algo, tal vez justicia, tal vez equidad, tal vez la sensación de que fuiste tratado injustamente. Pero la verdad es que cuando te aferras a eso, no estás reteniendo a la otra persona, te estás reteniendo a ti mismo en el pasado. Y Dios no quiere que vivas atrapado ahí. Él quiere que seas libre, no libre del recuerdo, sino libre del control del recuerdo. No libre de lo que ocurrió, sino libre para seguir viviendo sin que eso te defina. Puede que pienses que no estás listo, que no puedes perdonar, que es demasiado difícil, y eso es real, porque el perdón no es una emoción que esperas, sino una decisión que eliges. Y a veces debes elegir antes de sentir, debes dar el paso antes de ver claramente el camino. No necesitas sentir que perdonas para comenzar a perdonar. Solo necesitas decirle a Dios que quieres, que estás dispuesto, que no quieres retener eso más. Y Dios comenzará a obrar en tu corazón, poco a poco, sin forzarte, sin prisa, pero con certeza,
Puede que necesites tiempo. Puede que necesites orar muchas veces por lo mismo. Puede que tengas que enfrentar ese recuerdo varias veces. Pero cada vez que eliges soltar en lugar de retener, cada vez que eliges confiar en que Dios es justo en lugar de tomar la justicia en tus propias manos, te estás acercando más a la libertad. Hay un alivio muy real cuando perdonas. No porque todo se vuelva justo, sino porque ya no estás atado. Ya no tienes que cargar algo que no fuiste creado para llevar. Ya no permites que el pasado determine cómo vives el presente. Y lo más hermoso es que cuando experimentas ese perdón, comienzas a entender más profundamente el perdón que Dios te ha dado. No solo como una idea, sino como una experiencia real. Te das cuenta de que si Él pudo perdonarte, tú también puedes, no con tus propias fuerzas, sino con la gracia que Él ha puesto en ti. Hoy, puede que no necesites resolverlo todo, pero puedes empezar con un paso pequeño, una decisión pequeña, una oración simple pero verdadera. Señor, quiero perdonar, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda completamente. No quiero retener esto más. Y deja que esas palabras permanezcan un momento en tu corazón, no como una presión, sino como una puerta que comienza a abrirse. Porque cuando limpias tu corazón de rencores antiguos, no solo haces espacio para la paz, sino que también abres camino para que tu oración fluya con libertad, sin obstáculos, sin bloqueos, por cosas no resueltas. Y verás que cuando tu corazón se vuelve más ligero, tu oración también se vuelve más profunda. Si hay algo que estás reteniendo, algo que sabes que es tiempo de soltar, tal vez ahora mismo no necesitas hacer algo grande, solo necesitas comenzar con una verdad sencilla delante de Dios, que no quieres seguir reteniéndolo, que quieres ser libre, y desde ese momento comenzará un nuevo camino, no un camino de olvido, sino un camino de sanidad. Y si quieres marcar este momento, si quieres decirle a Dios que estás listo para soltar lo que te ha retenido por tanto tiempo, puedes susurrar una frase muy simple pero muy real: Señor, elijo perdonar. Y deja que esas palabras no sean solo un sonido, sino el primer paso en el camino de libertad que Dios ha preparado para ti. Hay momentos en la vida de oración en los que no entiendes por qué sigues orando, sigues creyendo, sigues intentando, pero parece que algo está bloqueando, como si tu oración no pudiera ir más lejos, como si hubiera una distancia invisible que no sabes cómo superar. Y lo más notable es que muchas veces no reconoces de dónde viene eso. No siempre el problema está en lo que dices, sino a veces en lo que guardas dentro, no en las palabras que pides, sino en el estado de tu corazón cuando oras. Porque la oración no es solo palabras que suben al cielo, sino también un corazón que se abre delante de Dios. Jesús advirtió sobre algo que ocurre con facilidad, que podemos orar mucho, pero caer en errores que hacen que la oración pierda su vida. No porque Dios no quiera escuchar, sino porque sin darnos cuenta hemos convertido lo sagrado en algo mecánico, la relación en un hábito, la conexión en un ritual. Uno de esos errores es la repetición sin sentido, no el hecho de decir algo muchas veces, sino decirlo sin presencia. Leer sin corazón, repetir sin conexión. Como cuando dices algo tantas veces que ya no tiene significado. Puede que hayas estado en esa situación. Cuando oras, pero tu mente está en otro lugar. Cuando dices palabras familiares, pero no sientes nada. Cuando terminas de orar y no sabes qué acabas de decir, y eso no te hace una mala persona. Solo muestra que te has acostumbrado a una forma de orar que ya no está viva. Pero el problema no termina ahí. Porque cuando la oración se convierte en un hábito vacío, no solo pierde su poder, sino que también poco a poco pierdes la expectativa. Ya no esperas que algo ocurra, ya no crees que algo cambiará. Y la oración se convierte en algo que haces porque crees que debes hacerlo, no porque realmente quieras. Hay otro error más sutil y es la duda. No siempre la dices, pero puede estar ahí, silenciosa, entrando poco a poco en tus pensamientos, haciendo que ores sin creer realmente que lo que dices puede suceder. Pides, pero no esperas recibir. Dices, Señor, pero
¿En lo profundo piensas realmente cambiará algo? Jesús dijo que creas que has recibido lo que pides. Y eso no significa fingir que todo ya pasó, sino elegir confiar en aquel con quien hablas, creer que Él escucha, que Él está obrando. Incluso cuando aún no ves resultados, la duda es como una ola, sube y baja, inestable. Y cuando oras en ese estado, no puedes permanecer firme. No porque Dios no sea fiel, sino porque tu corazón está dividido entre creer y no creer, entre esperanza y miedo. Pero hay una barrera más profunda que muchos no reconocen, y son las cosas no resueltas dentro del corazón. Relaciones quebradas, emociones no sanadas, heridas no tocadas. Y todo eso, aunque no lo digas, afecta la manera en que oras. Puedes estar diciendo palabras muy bonitas, pero si dentro de ti aún llevas amargura, enojo, dolor no soltado, tu oración no puede fluir libremente. No porque Dios no quiere escuchar, sino porque no te has abierto completamente. Es como intentar hablar con alguien mientras la puerta entre ustedes sigue cerrada. Puedes hablar más fuerte, puedes hablar más. Pero si la puerta no está abierta, la conexión siempre será limitada. Y en la vida de oración, tu corazón es esa puerta. Hay personas que oran mucho, por mucho tiempo, pero siguen sintiéndose lejos. Y no es por falta de esfuerzo, sino porque no se han detenido a mirar dentro de sí mismos. No han preguntado, ¿hay algo en mi corazón que está bloqueando esta conexión? No han permitido que Dios toque los lugares que están evitando. Dios no solo se interesa en lo que pides, sino en quién eres, en tu corazón, en lo que llevas dentro. Y a veces lo que necesitas no es pedir más, sino detenerte y dejar que Dios obre en tu interior, que limpie, sane y abra los lugares que has cerrado. Puede que estés acostumbrado a pensar que orar es hablar, pero orar también es escuchar, detenerse, permitir que la verdad entre, incluso cuando esa verdad no es cómoda, incluso cuando toca cosas que no quieres enfrentar, porque solo cuando esas cosas salen a la luz pueden ser sanadas. Hay una imagen muy simple que puedes guardar en tu corazón. La oración es como enviar un mensaje, pero si tu teléfono no tiene señal, el mensaje no llegará a ningún lado. Y en la vida espiritual, las barreras internas son lo que interrumpe la señal. No porque Dios no esté, sino porque hay cosas que están bloqueando la conexión. Eso no significa que debas ser perfecto antes de orar. Al contrario, oras para ser transformado, pero lo importante es ser sincero. Estar dispuesto a mirar dentro de ti, a decirle a Dios, no estoy bien, estoy enojado, estoy herido, estoy dudando, porque solo cuando eres verdadero, la relación es verdadera. Hoy, tal vez no necesitas orar más, sino orar más verdaderamente. No más palabras, sino más presencia, no intentar parecer fuerte, sino atreverte a ser débil delante de Dios. Porque es precisamente en esa debilidad donde se forma la verdadera fuerza. Si sientes que algo está bloqueando tu oración, si reconoces errores que has repetido, no es para que te sientas culpable, sino para que puedas comenzar de nuevo. Porque con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una puerta abierta. Siempre hay una invitación a volver. Y ahora mismo puedes detenerte un momento, sin prisa, sin muchas palabras, solo siendo sincero con Dios sobre lo que hay en tu corazón, como un primer paso para romper esas barreras invisibles. Y cuando hagas eso, comenzarás a ver que tu oración ya no está bloqueada, sino que empieza a fluir más libre, más profunda, más real. Y si quieres marcar este momento, si quieres decirle a Dios que no quieres seguir orando de la misma manera, sino entrar en una conexión real, puedes susurrar una frase muy simple pero muy verdadera. Señor, quiero ser sincero contigo. Y desde ahí comenzará un nuevo camino. No un camino de perfección, sino un camino de verdad y transformación desde dentro. La oración no es solo decir las palabras correctas,
sino también vivir en la posición correcta. Y cuando comienzas a entender eso, te das cuenta de que la oración tiene poder no porque se diga con palabras especiales, sino porque está sostenida por una vida colocada correctamente delante de Dios. Porque hay personas que oran mucho pero no ven resultados. No porque no sean sinceras, sino porque le faltan los elementos esenciales que hacen que la oración cobre vida. Como una buena semilla que no es puesta en buena tierra, que no es cuidada correctamente. Y por eso no puede dar el fruto para el que fue creada. Jesús no solo nos enseñó a orar, también nos mostró cómo es una oración con poder, no a través de teoría, sino a través de su propia vida. Y si mirás cómo vivió, verás que su oración siempre iba acompañada de algo muy claro. Vis, humildad, perseverancia, gratitud y rendición a la voluntad del Padre. La fe no es una emoción que esperas, sino una decisión que eliges, especialmente cuando no ves, cuando no entiendes, cuando todo a tu alrededor no cambia como esperas. Y es precisamente en esos momentos cuando la fe se vuelve más real, porque no se basa en lo que sientes, sino en aquel en quien crees. Jesús dijo que cuando ores, creas que has recibido, y eso no significa fingir que todo ya sucedió, sino elegir pararte sobre la promesa en lugar de las circunstancias. Elegir creer que Dios está obrando incluso cuando aún no ves señales. Y eso cambia profundamente la manera en que oras. Recuerda a la mujer que padecía flujo de sangre. Ella no esperó a ser sanada para creer. Creyó antes de tocar. Creyó antes de ver. Creyó mientras todo a su alrededor seguía igual. Y fue esa fe la que abrió el camino para que el poder de Dios fluyera en su vida. Puede que estés orando por tu salud, por tu familia, por tus finanzas, por cosas muy reales en tu vida, y es natural querer ver resultados de inmediato. Pero si solo crees cuando ves, tu fe siempre dependerá de las circunstancias. Pero si aprendes a creer antes de ver, entras en una profundidad nueva, donde la oración ya no está limitada por lo visible. La humildad es otra clave que muchos pasan por alto. No es menospreciarte, sino reconocer que no eres el centro, que necesitas a Dios, que no puedes hacerlo todo por ti mismo. Y eso abre la puerta para que Dios obre, porque cuando piensas que puedes solo, no lo buscas de verdad. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. Uno oraba con orgullo, el otro con humildad, y fue el humilde el que fue escuchado. No porque hablara mejor, sino porque su corazón estaba en la posición correcta. Hay algo muy sutil. Puedes orar con palabras correctas, pero con una actitud incorrecta. Puedes decir cosas verdaderas con un corazón cerrado. Y lo que Dios mira no son tus palabras, sino tu corazón. No lo que dices, sino cómo vienes a Él. La perseverancia es algo que muchos pierden cuando no ven resultados inmediatos, porque vivimos en un mundo acostumbrado a lo rápido, a respuestas instantáneas. Y cuando eso no sucede en la oración, nos desanimamos, nos rendimos, pensamos que nada está pasando. Pero Jesús enseñó con la parábola de la viuda persistente que debemos orar siempre y no desanimarnos. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque en la espera nuestra fe se forma, nuestro carácter madura y aprendemos a confiar no en el tiempo, sino en su fidelidad. Hay cosas en tu vida que no llegan de inmediato, no porque Dios no quiera darlas, sino porque aún no estás listo para recibirlas, o porque Él está preparando algo más grande, más profundo. Y si te rindes demasiado pronto, ¿podrías perder lo que Él está haciendo en lo oculto? La gratitud es una clave muy poderosa que a menudo se pasa por alto, porque tendemos a agradecer después de recibir. Pero Jesús nos mostró otra imagen. Él dio gracias antes de que ocurriera el milagro, antes de que el pan se multiplicara, antes de que Lázaro resucitara, dio gracias al Padre. Eso no es un ritual, es una expresión de fe, una confianza de que lo que pides ya ha sido escuchado, ya está siendo respondido, incluso cuando aún no lo ves.
Y cuando comienzas a orar con esa gratitud, ya no oras desde la escasez, sino desde la plenitud. Ya no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Puede que estés orando por algo durante mucho tiempo sin ver resultados, y eso te cansa, te hace dudar. Pero tal vez hoy podés intentar algo diferente. No pedir más, sino agradecer, no porque veas, sino porque crees, y decir: Señor, gracias porque estás obrando, y dejar que esa frase repose en tu corazón. Orar conforme a la voluntad de Dios no es perder lo que deseas, sino recibir lo mejor. Y cuando unes todo esto, la fe, la humildad, la perseverancia, la gratitud y la rendición, comienzas a entrar en una vida de oración que ya no está limitada por emociones o circunstancias, sino anclada en una relación real con Dios. Puede que no necesites cambiar todo hoy, pero puedes comenzar con un pequeño paso, una pequeña decisión, una manera diferente de orar. No solo hablar, sino creer. No solo pedir, sino agradecer. No solo comenzar, sino continuar, incluso cuando no ves resultados. Y si hoy quieres entrar en esa profundidad, si quieres que tu oración deje de ser solo palabras y se convierta en un flujo vivo entre tú y Dios, puedes susurrar algo muy simple pero muy verdadero. Señor, confío en ti, y dejar que esas palabras se conviertan en la base de todo lo que ores desde hoy en adelante. No porque veas, sino porque sabes que Él es fiel. Ahora, después de haber pasado por cada paso, desde entender que la oración no es un ritual, hasta reconocer que Dios es Padre, aprender a honrar, rendirte, confiar día a día, perdonar y limpiar las barreras en tu corazón, hay algo muy importante que necesitas hacer, y es no solo entender, sino comenzar a vivir. No solo saber, sino experimentar, porque la oración no es una idea, es un encuentro. Y quizás lo más hermoso que puedes hacer en este momento no es aprender algo nuevo, sino detenerte y entrar, no con la mente, sino con el corazón, no con perfección, sino con sinceridad, porque todo lo que has escuchado hasta aquí solo cobra sentido cuando comienzas a hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Intenta algo muy simple ahora mismo, donde quiera que estés, hagas lo que hagas, deja que estas palabras no sean solo frases, sino tus propias palabras. Deja que pasen por tus labios, entren en tu corazón y se conviertan en una conversación real, sin prisa, sin esfuerzo, simplemente tú y Dios. Padre amado, hoy vengo a ti no porque haya hecho todo bien, sino porque te necesito. No traigo un corazón perfecto, sino un corazón verdadero, con todo lo que tengo, tanto lo que entiendo como lo que no entiendo, tanto las alegrías como las preocupaciones, y lo pongo todo delante de ti. Sea tu nombre exaltado en mi vida, no solo con mis palabras, sino con mi manera de vivir, con la forma en que enfrento las dificultades, con la forma en que trato a los demás, e incluso en las cosas pequeñas que nadie ve, que mi vida refleje tu luz. No porque yo sea fuerte, sino porque tú estás obrando en mí. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Incluso cuando no entiendo, incluso cuando no veo con claridad, incluso cuando quiero algo diferente, elijo confiar en que tus caminos son más altos que los míos. Y suelto lo que estoy tratando de retener, no porque esté seguro, sino porque confío en que tú eres fiel. Dame hoy el pan de cada día, no solo lo que mi cuerpo necesita, sino también lo que mi alma necesita. Dame la fuerza para hoy, la sabiduría para hoy, la paz para hoy. Y ayúdame a no cargar las preocupaciones de mañana en este día, sino a aprender a confiar paso a paso, día a día, momento a momento. Padre, perdóname por lo que he pensado, dicho y hecho que no te agrada. Limpia mi corazón con tu gracia y ayúdame también a perdonar a quienes me han herido, no porque lo merezcan,
sino porque quiero ser libre. No quiero seguir cargando lo que me ha retenido por tanto tiempo. Guíame por el camino correcto. En un mundo con tantas voces, tantas decisiones, tantas cosas que pueden desviarme, ayúdame a reconocer tu voz, a detenerme cuando sea necesario, a avanzar cuando sea necesario y a caminar siempre en tu presencia. Si hay algo que intenta alejarme de ti, pensamientos, tentaciones, distracciones, ayúdame a permanecer firme, no con mi propia fuerza, sino con la tuya. Y recuérdame que no estoy luchando solo. Hoy pongo este día en tus manos, no porque sepa lo que va a pasar, sino porque sé que tú tienes el control de todo. Y elijo entrar en este día no con miedo, sino con fe, no con presión, sino con paz, no con soledad, sino con tu presencia. Y ahora, en este momento, antes de seguir con lo siguiente, detente un poco. No necesitas decir nada más. Solo quédate ahí. Respira. Siente, porque la oración no es solo hablar, también es permanecer. No es solo pedir, también es recibir. No es solo que tú busques a Dios, es permitir que Dios te toque. Puede que no sientas nada especial de inmediato. Y está bien, porque una relación no se construye en un solo momento, sino en la constancia, en cada vez que vuelves, en cada vez que decides detenerte en medio de un día ocupado y recordar que no estás solo. Puede que hoy aún haya desafíos, cosas que no salgan como esperas, momentos de cansancio, pero la diferencia es que no entras en ese día solo. Has comenzado tu día con Dios y eso cambia todo. No porque las circunstancias desaparezcan, sino porque ya no las enfrentás con tus propias fuerzas. Recuerda que la oración no termina aquí. No termina cuando dices amén. Continúa en la forma en que vives, en cómo reaccionas, en cómo eliges creer, en cómo vuelves a Dios muchas veces durante el día. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres estar cerca de Él. Y si sientes que estas palabras te han tocado, si quieres guardar este momento como el inicio de algo nuevo, puedes susurrar o escribir una frase muy simple pero muy verdadera, como un compromiso de tu corazón. Señor, hágase tu voluntad en mi vida, y deja que esa frase no sea solo palabras, sino una dirección, una elección, una forma de vivir. Ahora, antes de continuar tu día, toma unos segundos sin prisa, sin pensar demasiado. Solo quédate en silencio y dile a Dios lo que hay en tu corazón. No necesitas perfección, no necesitas hacerlo bien, solo necesitas ser verdadero, porque es en esa verdad donde comenzarás a experimentar algo que quizás has estado buscando, la paz que viene